presidente. Alejandro Toledo ingresó a prisión en Perú tras ser extraditado desde Estados Unidos. Repetiré hasta mi muerte. Otros se venden, yo no. 15 años de prisión se ha dictado para el exmandatario, así como para su esposa Nadine Heredia. Pedro Castillo, el presidente destituido de Perú, fue detenido por el delito de rebelión, luego de su intento fallido de disolver el Congreso para evitar su destitución. Yo soy Manuel Franco y hoy día hablaremos sobre los expresidentes del Perú encarcelados. Me voy a referir solamente a los expresidentes de los últimos 25 años. De esto todos somos, la mayoría, por lo menos que tiene 25 y más años, es testigo de estos acontecimientos. ¿Por qué motivo conviene reflexionar sobre este tema? Fundamentalmente para que no se siga repitiendo, que no se haga costumbre, tampoco una mala tradición. Los partidos y todos los que votamos somos altamente responsables de estos hechos. Y esta relación ordinariamente no se ve. Siempre otros son los culpables de lo que vivimos. Rara vez decimos hasta qué punto soy responsable yo. Deberíamos hacer algo para cambiar esta situación. Comenzaremos por el primer presidente. Y para entender por qué estuvo encarcelado, porque él ya falleció, debemos tratar de entender por qué es que lo sentenciaron al expresidente Fujimori. La sentencia fue dictada por un tribunal de 3 jueces. Supuso la primera vez en la historia del Perú que un jefe de Estado electo ha sido extraditado a su país de origen, juzgado y condenado por violaciones a los derechos humanos, y fue declarado culpable por asesinatos, lesiones y 2 casos de secuestro. Tuvo otros, pero solamente se limitaron, y todo eso tiene su historia. ¿Por qué es que lo metieron en la cárcel? En abril del 2000, Fujimori fue declarado culpable de violación de los derechos humanos y condenado a 25 años de prisión por su papel en los asesinatos y secuestros cometidos por el Escuadrón de la Muerte, el Grupo Colina, durante la batalla de su gobierno contra las guerrillas de extrema izquierda, sobre todo. Recordemos Sendero Luminoso y los Tupamaros, en la década de los 90. Frente a Fujimori nos hacemos muchas preguntas. Una de ellas, ¿por qué fue tan polémico? Pues en virtud del Plan Verde, Fujimori atacó a miembros de la comunidad indígena peruana y los sometió a esterilizaciones forzadas. No es que las esterilizaciones sean malas en sí, más es el modo como fueron ejecutadas. Y eso ha dejado una honda herida en el alma nacional. En el año 2000, tras su mandato, Fujimori enfrentó crecientes acusaciones de corrupción generalizada y crímenes de lesa humanidad dentro de su gobierno. Otra de las preguntas que nos vamos haciendo a lo largo de este tiempo es ¿por qué Fujimori huyó del Perú? Es un caso muy especial en los últimos años. En el año 2000, Fujimori fue acorralado por el escándalo de los Vladivideos que exponían la corrupción sistemática de su gobierno. Fujimori, por tal motivo, huyó al Japón, amparándose en su doble nacionalidad, y renunció a la presidencia por fax. El Congreso peruano rechazó su dimisión y procedió a la destitución por incapacidad moral permanente. Más adelante explicaremos un poco qué significa esto de la incapacidad moral permanente. De eso se habla mucho. Es necesario aclarar un poco. El Fujimorismo, cuando lo examinamos, es uno de los partidos vigentes. Está presente en la vida nacional y todo se pregunta, ¿es de derecha, es de izquierda? Pues bien, en pocas palabras, el Fujimorismo se caracteriza por su conservadurismo social y se lo ha descrito con rasgos también de autoritarismo. Este aspecto creo que es muy importante para los
o las personas que realmente aman la democracia. No podemos pretender un gobierno democrático si al mismo tiempo nombramos a esa u otras personas que tienen características autoritarias. Y por eso es importante examinar en todos los casos los antecedentes de cada uno para no vernos con sorpresas después. También es conocido por su férrea oposición a los grupos de izquierda y extrema izquierda. Pero en realidad, ¿por qué cayó el gobierno de Fujimori? En primer lugar, por la corrupción generalizada, el tráfico ilícito de armas y los sobornos a parlamentarios para obtener victorias electorales. Todo este conjunto de cosas contribuyeron a su caída. Posteriormente, Fujimori presentó su renuncia al cargo de presidente de la República mientras se encontraba en Tokio. Fue de esta manera. ¿Cómo podemos explicar un poco por qué finalmente Fujimori fue encarcelado? Aunque él no murió en cárcel, porque eso no es tampoco el ideal de toda democracia. Veamos brevemente a Alejandro Toledo. Alejandro Toledo, igualmente de Perú, posible, porque fue encarcelado. Hay 3 motivos por los cuales se le encarceló. Él, hay que recordar que fue el que le siguió al presidente Valentín Paniagua, que fue de transición. Fue de los presidentes que quiso combatir esa corrupción que le antecedió precisamente del tiempo del fujimorismo. Esta lucha por la corrupción no la siguió Alejandro Toledo. Él más bien sucumbió por esa corrupción que no fue capaz de combatir. 2 razones por las cuales se encuentra escarcelado. Se encuentra por delitos sobre todo de corrupción. Un tribunal peruano lo condenó el 22 de octubre del 2024 a 20 años y 6 meses de prisión por colusión y lavado de activos. Un tercer presidente que se encuentra encarcelado es el presidente Ollanta Humala. También ha sido condenado, no solamente está encarcelado, ha sido condenado ya a 15 años de prisión por un caso de lavado de dinero el 15 de abril del 2025, el presente año. Un tribunal de la capital de Lima lo declaró culpable al aceptar fondos ilegales del gobierno venezolano y de una constructora brasileña para financiar sus campañas electorales del 2006 y 2011. Su esposa, Nadine Heredia, también ha sido declarada culpable de lavado de dinero y condenada a 15 años de prisión. Sin embargo, se le ha concedido salvoconducto al Brasil tras solicitar asilo en la embajada brasileña. Ojalá que esto no sea otra de las costumbres que se vayan cultivando en nuestro medio. Mientras tanto, el abogado de Humala afirmó que apelará la condena. Humala estuvo anteriormente ya 9 meses de prisión preventiva. Se le acusó de haber recibido dinero ilícito para financiar sus campañas de 2006 y 2018. Un cuarto presidente que está encarcelado es el expresidente Pedro Castillo Terrones, de Perú Libre. Por lo menos con este partido entró. Se encuentra en la cárcel presidencial por ser lugar de detención de expresidentes. Está acusado por cargos criminales de rebelión y conspiración. Está en la cárcel por 36 meses de prisión preventiva. Hay que aclarar que si bien es cierto él está en prisión, todavía no ha sido condenado. Él perteneció a Perú Libre del 2020 al 2022. Luego se declaró independiente y en el 2024 está con el partido Todo con el Pueblo. El arresto de Pedro Castillo se desarrolló el 7 de diciembre del 2022, luego que el recientemente vacado presidente intentara asilarse en la Embajada de México en Lima a raíz del fallido intento de autogolpe de Estado de Perú el 2022. Nos seguimos preguntando por qué fue destituido. Por votación en el Congreso, que alcanzó a 102 votos a favor de su destitución. La moción de vacancia se dio por incapacidad moral. Una vez más tenemos este término. Al aprobarse, puso fin a su gobierno. No hay que olvidar que Pedro Castillo tuvo 3 procesos de vacancia. Hemos hablado brevemente de los presidentes
encarcelados. Yo quisiera terminar haciendo 3 puntos de algunas reflexiones más bien político-históricas y un tanto legales sobre los 4 expresidentes encarcelados. La primera de ellas, después de ver esto y cuando veo el panorama, pareciera que los siguientes presidentes van a seguir el mismo camino, o sea, que no hemos terminado aún. Y por eso, más que nunca, los peruanos tenemos que reflexionar qué nos pasa o qué nos está pasando, que constantemente nos sucede lo mismo. Desde el exterior nos dicen, ustedes han sido muy valientes y son de los pocos países que han condenado a presidentes, pero no llegamos a entender por qué siempre repiten lo mismo. Y es que los pueblos que olvidan su historia, lo que ha sucedido en su país, tienden a cometer los mismos errores de siempre. Veamos, si no un poco, el caso Fujimori Montesinos, por ejemplo, ha sido considerado el caso de corrupción más grande del Perú. Fue una red instalada que involucró a políticos, medios de comunicación y jueces. El escándalo se visibilizó con los Vladimiros. Estos hechos no se han corregido aún, por eso tienden a repetirse en una segunda y tercera edición corregida y aumentada, no suprimida. Una pregunta frente a este hecho sería, ¿quiénes somos en todos estos acontecimientos los perjudicados? Simplemente todos. Y el día que caigamos en la cuenta que somos nosotros los perjudicados, trataremos entre todos de buscarle realmente una solución. Un segundo punto de reflexión es en el contexto sudamericano. Perú se posiciona entre los países más corruptos, con 36 puntos en el índice global de corrupción 2021, solo detrás de Bolivia y Venezuela. Estas tendencias subrayan la necesidad crítica de implementar medidas anticorrupción efectivas y fortalecer la integridad de las instituciones. ¿Piensan ustedes que se está haciendo algo? ¿Hay alguien que está tratando de intentarlo? En todo caso, ¿cuándo comenzaremos a intentar? Y un tercer punto sería, ¿qué es lo que significa ese término de la incapacidad moral permanente por la cual algunos presidentes han sido destituidos? En el contexto peruano implica una falta o ausencia de los principios éticos y valores morales que se expresan de un alto cargo público, resultando en la vacancia de este cargo. Se refiere a una condición que inhabilita de manera indefinida al funcionario para ejercer sus funciones debido a una conducta incompatible con la moralidad y decencia que demanda su investidura. Implica en la práctica causal de vacancia presidencial, incapacidad de poder vivir los valores éticos y valores morales que todo presidente debiera de ser la mejor imagen de su país, pero la falta de ello implica vacancia presidencial. ¿Qué estamos haciendo para que no se repita? Me refiero al Congreso, a los partidos políticos, a nivel educativo, a nivel de los medios, de las redes sociales, de la sociedad civil. Permítanme terminar con este breve pensamiento. Cuando los que deben representar a su pueblo se corrompen, como en el pez, cuando se corrompe la cabeza, lo demás se corrompe. Y en los partidos donde ha habido la cabeza ha sido corrupta, con seguridad que el resto casi lo es. No hacen otra cosa, por lo tanto, que corromper a la sociedad en su conjunto. Nadie puede decir ni probar que no nos afecta, y por eso debemos de tomar medidas que nos ayuden a curar y corregir. De no hacerlo, el poder corrupto tiende a eliminar todo lo bueno que existe en nuestra sociedad. En las próximas elecciones todos podemos hacer algo si logramos un voto consciente y responsable, y esto supone información fidedigna, bien para eliminar todos los candidatos que tienen un historial de corrupción. Yo soy Manuel Franco y esas han sido unas reflexiones
para este tiempo preelectoral es muy importante para reflexionar todos los aspectos que conciernen a nosotros como ciudadanos.